Bueno, antes que nada quería agradecer al doctor Ricardo Corral por convocarme en esta mesa a hacer un homenaje al doctor Juan Carlos Goldar, quien fuera mi compañero, mi amigo, mi maestro, mi pareja y finalmente mi marido durante muchos años. Es un trabajo arduo porque yo intento presentar aquí sus obras completas, que son muy extensas, algunas no tan conocidas. Y bueno, realmente la doctora Martínez me ayudó, agradezco a ella también, a compaginar este material desde los inicios, porque él comenzó muy joven con su producción científica. Vida y obra es muy difícil de separar porque la vida y la obra están íntimamente relacionados. ¿Por qué digo esto? Como toda persona muy inteligente, el doctor cuando comienza su colegio primario, bueno, se aburre un poco, termina en el secundario nocturno, donde ahí se sentía mucho más a gusto, y todos pensaban que iba a seguir ingeniería, porque le gustaba saber cómo estaban hechas las cosas por dentro, es decir, las máquinas, por ejemplo, cuando era chico le gustaba ir en un tren y ver cómo estaba hecha la locomotora, por ejemplo. Bueno, entonces cuando él era adolescente, su papá, en Villa Urquiza, donde vivía, como usaba en esa época, las casas antiguas, le hacen un cuartito arriba donde él estudiaba, y lee el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se usaba mucho, es un clásico en realidad, se lee en todas las épocas, pero en él va a determinar un verdadero cambio en su vida, más que una vocación, yo diría que es una verdadera pasión. Y para eso va a plantearse una inquietud antropológica de entrada, es decir, piensa que para poder saber qué le pasaba a ese personaje literario, tiene que estudiar medicina porque el cerebro le va a dar las respuestas. O sea que es una inquietud antropológica más que médica. Y entonces comienza a estudiar medicina, hace su ingreso, también estudia siempre por libros en inglés, es conocido cuando cursa la carrera porque decían, ahí viene el doctor, ahí viene, perdón, ahí viene Juan Carlos, porque hacía preguntas difíciles en inglés, leía siempre por otras cosas, ¿no? Era muy original en todo siempre. Entonces, empieza el ciclo básico, luego hace la unidad en Vicente López y decide conocer a quien sabía más del cerebro en ese momento en el país, considera que era el profesor doctor Diego Outes, y mientras estudiaba la carrera, lo va a conocer mientras él estaba haciendo una operación, la asistencia pública, una enfermedad de Parkinson, y cuando sale le pregunta acerca de unos fascículos del cerebro muy, muy difíciles, ¿no? Como alguien entendido acerca de los campos de Forel y el núcleo rojo, con lo cual el profesor se queda muy conmovido y le invita al día siguiente para que vaya al laboratorio del Borda, donde él era jefe, además de ser docente, era muy conocido porque había sido discípulo de Moyano, y Moyano discípulo de Jacob, o sea, de esa vieja tradición que él va a continuar, y entonces cuando le muestra los preparados, se da cuenta que tiene un gran conocimiento teórico, pero no, por supuesto, práctico, le faltaba la práctica. Entonces lo invita a que concurra al laboratorio asiduamente mientras él termina la carrera de medicina. O sea que él va a contar que cuando termina la carrera de medicina, él ya va a contar con los conocimientos básicos y mucho más de tinción del cerebro, cómo se cortaba el cerebro, cómo se sacaba el cerebro, porque se seguía el método anatomoclínico, en ese momento se hacían las autopsias, y entonces él ya va a conocer eso cuando termina de recibirse. Por eso que vamos a ver que prontamente él va a publicar trabajos desde muy joven, porque ya él tenía una colección de preparados, que llega a decir que son entre 1000 y 2000, en el Hospital Borda, que hacía en esa época que todavía no era recibido, no era médico, y además colaboraba ya de entrada como colaborador docente en muchísimos cursos que se hacían, como uno muy importante que siempre me mencionaba sobre la corteza cerebral, que empezó muchísima gente y pocos pudieron terminar, y muchos otros cursos. Así que bueno, este es el doctor Goldar joven, cuando recién comenzaba, en sus primeras épocas, el libro famoso que le dio, más que una vocación, le dio una pasión, porque yo creo que ahí la sabiduría lo encontró leyendo ese libro y va a marcar un rumbo, una carrera de investigación que vamos a ver que va a ser lineal.
Entonces entra en el Hospital Borda, se recibe en el 66 y él ya estaba en el Hospital Borda. Vamos a dividir por forma didáctica las distintas actividades, ¿no? Académica, asistencial, de investigación, porque si no, eso va a ser muy complicado. Entonces, el Hospital Borda estuvo desde el año 66 hasta el año 80. Concurría al servicio del al profesor Diego Outes, por la mañana y por la tarde iba al servicio del profesor Melgar a estudiar semiología y clínica psiquiátrica. Los va a querer mucho, los va a nombrar y recordar siempre con mucho cariño, y también la profesora Maripar, que fue jefe de docencia, muy conocido también. Su carrera comienza siendo jefe de sección. Él va a concursar por estos cargos de jefe de sección de neurología primero, fíjense ustedes, y luego de psiquiatría. En el año 73 también va a ser nombrado como jefe de laboratorio de patología cerebral de la primera cátedra de psiquiatría, al mismo tiempo que fue jefe de sección de neurología con el profesor Jacinto Orlando. O sea que él era neurólogo, por eso esa facilidad de conocer todas las enfermedades neurológicas también, de enseñarnos a hacer el examen neurológico. Y no nos olvidemos que la psiquiatría nace de la mano de la neurología, y todos los grandes psiquiatras también europeos fueron también primero grandes neurólogos. Entonces, vemos su carrera asistencial. Acá está una foto con su querido maestro Diego Autes en el medio, a la derecha, Jacinto Orlando, con el que va a publicar numerosos trabajos. Vamos a ver que su primera parte es anatómica y luego va a ser anatomoclínica, ¿no? Porque enseguida se va a dar cuenta que esas personas que estaban enfermas podían dar la respuesta que él tanto buscaba, ¿no? La alteración de la conducta en el hombre. Siempre tuvo actividad docente. Fue profesor de neurobiología en el curso superior de médicos psiquiatras, casi en forma ininterrumpida, del año 68 al 78, que se va del Borda al 80, y del 82 al 90. Y cuando está en el Moyano también va a seguir con esta carrera, con esta actividad en el Hospital Borda, además de la docencia que va a ejercer en el Hospital Moyano. Además de ser convocado para distintos cursos en distintas universidades y centros de asistencia hospitalarios, como vamos a ver después, inclusive por todo el país. Colaborador docente en cursos para graduados y en la Facultad de Medicina, como ya comenté, cursos sobre organización y funciones de la corteza cerebral, dirigido por el profesor Outes, cursos de posgrado, bausas neuroanatómicas de la psicofisiología, fascias, agnosias y apraxias. Fíjense, todos son títulos neurológicos, y también el año de la publicación, él se recibe en el 66. Profesor titular, bueno, también de psicopatología de la carrera en Mar del Plata. Esto va a ser posterior, en el año 77, siempre en su materia neurobiología. Aquí recuerda al profesor, a los compañeros, el doctor Donoli, el doctor Reyes, el doctor Giga, que van a ser compañeros de esta parte de su vida. Empiezan los trabajos científicos tempranamente, en el año 67, ideas de César el Lombroso y su vinculación con el concepto de niveles cerebrales. Parece un poco tedioso que yo nombre, pero esto forma parte de sus obras completas y va a fundamentar después por qué y cómo él va a fundamentar los síntomas psiquiátricos, las grandes enfermedades psiquiátricas y finalmente sus grandes teorías. Entonces, estos son los comienzos que a lo mejor no son tan conocidos, pero que realmente tienen una profundidad de investigación muy increíble, ¿no? Sobre los niveles cerebrales, también las revistas que ahora estas no están al acceso, no están publicadas, pero no están, digamos, al acceso, ¿no? En internet. Las referencias extrapiramidales hacia el tegmento, con el profesor Outes, la revista Medicina, sobre las amnesias por lesiones límbicas, con el doctor Melgar. Aquí me detengo un minuto para comentar que es un caso de un PIC, es decir, de una atrofia cerebral circunscripta temporal, o sea, forma típica, se ubica en el sistema límbico, y el paciente tenía, además de los trastornos en la orientación, sus síntomas traducían en una demencia presbiofrénica. Las psicosis marginales. Acá tenemos que ir ya contando, como dije, que paralelamente a esa actividad que él va a realizar
anatómica, es decir, sacar el cerebro, cortarlos, con su querido preparador Cabrera, que siempre lo nombraba, hacer la tinción, que esto era todo muy difícil, pero todo esto a él lo llevaba a pensar, a ir pensando, porque él decía que mirar el cerebro en vivo le hacía pensar, cosa que las imágenes no le producían realmente. Entonces, va a empezar a ver estos pacientes y a llamarles la atención su conducta, los va a ver allí donde los encuentra, en los fondos, en las salas, es decir, no va a ir a encerrarse en un consultorio con un paciente, inclusive no solo va a ir a la sala de Melgar, sino que también va a recorrer distintas salas del hospital, va a ir a la guardia, donde está el doctor Fontana Rosa, también el grupo del doctor Istingo, eh, voy a tratar de nombrar a todos, pero por ahí se me escapan algunos nombres, la doctora Sassi, la doctora Vigo después, posteriormente, pero bueno, también el doctor Roberto Cacuri y su mujer, todos son de esta misma época más o menos, del Hospital Borda, en distintos periodos, y acá me disgregué un poco, pero vuelvo al tema de que él observaba a los pacientes y va a empezar a ver a estos pacientes, clasificarlos según la escuela alemana de Wernicke Claes Leonard. Tengo que decir que a él nadie le enseñó esta clasificación, sino que él la introdujo y que tenía acceso a ella porque él leía alemán, italiano, inglés, francés, que eran los distintos idiomas, y por supuesto siempre me decía latín, Claudia, que es el idioma de los atlas, ¿no? De la neuroanatomía. Entonces, él clasificaba y comenzó a introducir esta escuela para él, inclusive a veces filmaba a algún paciente de esta escuela. Entonces, publica trabajos sobre psicosis marginales con el doctor Outes y también va a publicar un caso de psicosis de inspiración, ¿no? Bueno, en este caso de psicosis de inspiración es un caso de una paciente joven que se presenta en forma súbita y va a tener también un desenlace favorable en el cual encuentra un humor extásico y en este trabajo original va a repasar los casos de Wernicke, Kleist y Leonard. Para Wernicke, por ejemplo, el trastorno es la idea autóctona, para Kleist la inspiración religiosa súbita, ese contacto con la divinidad. Y Leonard luego va a agruparlas en los grupos, los pares, angustia, felicidad, angustia, revelación. El caso de él es el caso de una chica joven, en el que también se ve que estaba combinada con síntomas de excitación, ¿no? Pero con buena resolución. Bueno, vamos a seguir. Ataxia lemniscal, acá siguen los casos neurológicos, ataxia lemniscal, con el doctor Orlando, en la revista Neuropsiquiatría de Perú, rinencéfalo o sistema límbico, también con el doctor Orlando, en la revista de Fundación Roxocefa, año 1970. Fíjense la cantidad de trabajos en un mismo año o un año atrás del otro. Son todos trabajos de investigación realmente muy complejos, anatómicos en primer lugar. Anatomía de la glándula pineal, fíjense ustedes en el boletín de Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, o sea que él va a abarcar distintas disciplinas, ¿no? Y va a ser convocado también, inclusive por los neurocirujanos, como vamos a ver, y los anatomistas, neuroanatomistas. Las fibras eferentes del cuerpo estriado en el hombre, con el profesor Outes en la revista Medicina. Fisiopatología de la desinhibición instintiva. Aquí quisiera detenerme también porque en el año 72 fue publicada en la revista Acta Psiquiátrica y Psicológica con el doctor Outes. Es un caso emblemático porque luego él lo va a volver a retomar en su libro, Cerebro Límbico, y va a dar origen a un montón de teorías que él va a elaborar sobre la ética. El caso de un paciente que tenía una lesión en el lóbulo orbitario, la corteza anterior, bilateral y extensa, y que cambió fundamentalmente su conducta, se transformó de una persona aparentemente normal, con toda su familia, a una persona desconsiderada, agresiva, hipersexual, que realmente era incontenible. Y cuando murió y se hizo la anatomía patológica del cerebro, se encontró esta lesión. Y él después va a desarrollar toda una teoría sobre la ética
que más adelante les paso a contar. Bueno, aquí está con su amigo, el doctor Oscar Giga, en el laboratorio del Hospital Borda. Ahí se lo ve muy joven, su querido microscopio, y con la cantidad de preparados. El doctor Outes le había dado un cuartito para que viviera cuando quisiera, que se quedara a dormir. No es que no tenía casa, sino que, como les digo, era una pasión que consumía todo su tiempo. Cuando alguien está apasionado en algo, solo quiere hacer eso. Y el doctor no quería perder el tiempo. Entonces él iba a comer, a veces con los profesores, siempre cuentas, Melgar, Ipar, Outes, y luego volvía, y a la tarde continuaba con su actividad de investigación. Bueno, esta es una foto muy querida que tenía en su casa, persona que se publicar. Acá sigue, aunque parezca un poco tedioso que yo tenga que nombrar, pero son trabajos muy importantes y a lo mejor no tan conocidos y que después va a fundamentar que todo esto lo va a aplicar al conocimiento y la explicación de las enfermedades psiquiátricas, porque a veces me preguntan, ¿dónde saca el doctor todo lo que sabe, todo lo que pone? Bueno, toda esta carrera, de toda esta línea investigativa, que es lineal. Los centros del lenguaje, con el profesor Outes en la revista Minerva, año 72, la comisura anterior en el hombre, año 73, organización cerebral y personalidad, con el doctor Reyes en la revista Neuropsiquiatría en el año 74. Acá también voy a hacer un paréntesis porque es una revista que va a anteceder a un libro. Y yo siempre aconsejo leer el trabajo, porque a veces en el trabajo hay bibliografía o hay explicaciones o hay ejemplos que por ahí en el libro no, como hay otras cosas también, no existen. Y es como que ayuda, facilita, como que introduce en el tema. Entonces aquí en este trabajo va a explicar lo que va a desarrollar el cerebro límbico en el año 75, dividido en tres capas la personalidad, ¿no? Las distintas esferas, que luego lo va a cambiar con el tiempo. La esfera superior o intelectual, la intermedia de valores, y la inferior o instintivo-química, la básica, la límbica. Entonces, cada uno va a tener su correlato anatómico y va a desarrollar todo un capítulo en el libro sobre la anatomía de estos centros nerviosos. Bueno, los fundamentos neurobiológicos de la significación, las fibras intertemporales en el hombre. Fíjense ustedes la complejidad de los títulos y lo que va a requerir. Aquí con el doctor Orlando y la doctora Benítez, esquizofrenia y valores preventivos. Acá me detengo nuevamente con el doctor Reyes, porque aquí este trabajo, él va a empezar a hablar sobre la esquizofrenia directamente y los valores que se van a afectar. Habla de los valores, ya publicó su trabajo, Cerebro Límbico, donde va a iniciar todo este tema, y va a definir la esquizofrenia como una alteración de los valores preventivos, es decir, los que construyen las señales de peligro. O sea, ese sistema interpósito conjuntivo entre el intelecto y la emoción. Algo en el medio se rompe. El paciente sabe que come material no comestible, pero igual lo hace intelectualmente, lo sabe, pero no lo siente, porque hay algo que se desconecta en el medio. Entonces, su famosa teoría de los valores preventivos, que están alterados en esquizofrenia, que están elevados en el mundo paranoide, va a explicar cómo él llega a esto, ¿no? Porque busca el trastorno psiquiátrico fundamental en la esquizofrenia, como lo habían buscado los clásicos, siempre hay que seguir a los clásicos. Entonces, él sabe que fue Yansari, que primero en hablar de fragmentación de red de valores en la esquizofrenia, pero él lo va a tomar desde otro concepto, totalmente diferente y con una connotación anatómica. También va a hablar de Minkowski, como una alteración de contacto vital con la realidad, ¿no? Pérdida de contacto vital con la realidad. Entonces, da su concepto ya de valor alterado en la esquizofrenia que se aplica también al delirio, porque no es una alteración en la percepción, sino en la significación. Así que es como que progresivamente, después él lo va a explicar mejor, el instinto va invadiendo al intelecto, ¿no? Eh, bueno, es un trabajo muy interesante, realmente muy emblemático también. La significación biológica de la esquizofrenia, voluntad y lóbulo frontal. Este es otro caso publicado con el doctor Facio en la revista de Neuropsiquiatría, en donde, como ya les dije, publicó un caso de un PIC
temporal. Este es un pic frontal que va a sentar en la zona de la corteza prefrontal. El paciente cada vez se va tornando más inmóvil, no caminaba lentamente, luego ya no lo hace, hay que asistirlo, también va perdiendo el lenguaje, solo balbucea, y en la anatomía patológica encuentra una atrofia cerebral circunscripta en la zona del prefrontal. Así que él siempre va a buscar un paralelismo, por supuesto, en las enfermedades psiquiátricas con las neurológicas. Y el PIC lo va a llevar siempre, porque hasta el final va a comparar la enfermedad de PIC con la esquizofrenia. Inclusive cuando el PIC en algunas formas temporales graves comen todo tipo de material, ¿no? Se asemeja un poco a la esquizofrenia, sus cuadros graves de demencia precoz, en los cuales también comen material comestible y todo tipo de material. Así que esta es una comparación que él va a llevar a lo largo del tiempo. Después, mecanismos cerebrales y esquizofrenia. Y este es un trabajo que realmente recomiendo leerlo porque es muy extenso, pero aquí explica los mecanismos neurofisiológicos que va a fundamentar las diferentes formas de esquizofrenia, más aún diría yo de los síntomas. Dice que en la esquizofrenia hay una desrepresión patológica de los mecanismos inhibitorios, pero en relación con un sistema de fascículos que llevan una inervación que explica el síntoma. Es decir, por ejemplo, ya dijimos, los valores preventivos están disminuidos o abolidos en la befrenia, en casos graves de esquizofrenia, entonces es el que va a conducirnos al hipotálamo. Si es un falso recuerdo, una alteración de la memoria, los circuitos van a ser los que corresponden al hipocampo. Los pacientes muchas veces tienen esquizofrénicos, movimientos, tics, tipo correotetóxicos inclusive, y bueno, estos pacientes tienen una alteración que conduce hacia el extrapiramidal, el circuito extrapiramidal. Si es un paciente que tiene construcciones delirantes, bueno, nos va a llevar a través de esos mecanismos cerebrales, de ese circuito, hacia neocórtex. Entonces, esto yo lo digo así resumido y parece muy sencillo, pero es un trabajo extenso donde hay dibujos y explicaciones de a través de qué circuitos y qué vías, qué estaciones va siguiendo esta vía para dar esta explicación de los síntomas. Y realmente recomiendo leer este trabajo. Bueno, seguimos adelante. Aquí está. Exposiciones científicas en otros congresos. Bueno, estas son exposiciones en congresos importantes, por ejemplo, sobre los fascículos Q, R y D en el subtálamo humano. Por ejemplo, también trabajo sobre el cuerpo calloso, contribución a un estudio publicado en la revista de Neurología y Neurocirugía sobre un caso de argencefalia, nuevos aportes del conocimiento del cerebro olfatorio humano. Es decir, son todas exposiciones, pero que son en sí verdaderos trabajos de investigación, realmente, y presentados en sociedades de neurología, de neurología, neurocirugía y también de endocrinología. Así que realmente son muy importantes. Resultados anatomopatológicos de la genesia óptica, otro caso importantísimo. El Congreso de la Sociedad Neurológica. Anatomía de la hipófisis, fíjense, con la Sociedad de Endocrinología, era convocado en múltiples lugares. Bases neuroanatómicas de la emoción, en una jornada de psicocirugía, fíjense ustedes, organizada por Sociedad de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. Así que, bueno, fisiopatología del síndrome obsesivo, consideraciones sobre el papel del núcleo dosomeriano del tálamo, las bases anatómicas del lenguaje, memoria biográfica hipocampo. Bueno, todo esto realmente son verdaderos trabajos de investigación. Es un poco tedioso que yo los nombre, pero realmente tienen una significación
y una profundidad que vale la pena. Intenté hacer las obras completas, ¿no? De toda esta parte del Hospital Borda. Fundamentación neuroanatómica de la acción de los neurolépticos, cerebro límbico y conciencia, miembro colaborador docente de la primera AAP que se fundó, miembro del cuerpo consultivo, asesor de la revista de Neuropsiquiatría. Tuvo una beca para hacer el estudio sobre el sueño con el profesor Romano en el servicio de electroencefalografía y como integró la comisión docentes universitarios por todo el país, como les dije, tanto en el noroeste argentino, en San Salvador de Jujuy, como en el sur, en la región patagónica, en el Hospital de Río Negro, junto al profesor Ipar, que siempre recordaba con mucho cariño, ¿no? Estos viajes que hacía. Y llegamos a la parte final del Hospital Borda, estamos concluyendo, con sus dos grandes libros, Cerebro Límbico y Psiquiatría, en el año 75, en la época en que nadie hablaba de cerebro límbico aquí. Es un libro que aporta conceptos filosóficos, anatómicos y clínicos, y va a dar sustento a las principales enfermedades que se conocían hasta el momento. Toma Deleuze, la teoría de la personalidad, pero la va a dividir en tres esferas, como ya comentamos, una superior, que son las neocortezas, una intermedia o paralímbica, y una inferior, donde está todo el instinto. El mundo instintivo, allí estarían las alteraciones de los valores preventivos, que son los que están alterados en la esquizofrenia, que están abolidos, como ya les expliqué anteriormente, y los valores sentimentales. Aquí los dividen en dos grupos. En estos valores sentimentales, aquí buscaría de enfermedades como la psicosis maníaco-depresiva, biotónicas instintiva, enfermedad de Meadow y otras enfermedades. Y también en las éticas, porque son éticos y estéticos, la diferenciación que hace de los valores, lo que va a dar después, que va a publicar aquí el caso AL, tan importante que les dije del cerebro, del lóbulo orbitario. Va a tomar, además, él siempre se va a basar, ya en las teorías, en psicólogos, en filósofos que van a fundamentar su teoría, ¿no? Max Scheler, después William James, Kant, Spengler. Va a tomar, por otro lado, las experiencias de Kluber y Bussi, los monos que se había estipado los morales, o sea, que va a tomar de todos lados, por eso que sus teorías cierran y son completas y desde su punto de vista va a dar respuestas. Y el conocimiento anatómico que tenía permitía hacerlo, porque realmente era un conocimiento completo del cerebro. Entonces, aquí están, bueno, las conexiones, los dibujos, que se hacían muchas veces, a veces solo y a veces con ayuda de un dibujante, pero que realmente, si uno lo sigue, recomiendo este libro porque hay que comenzar desde el principio para poder entenderlo, porque es una línea que es directa, que lleva para poder entender finalmente sus teorías. Y Biología de la Memoria, aquí terminamos, es un libro que tal vez fue menos leído, no sabemos por qué, siempre comentábamos entre nosotros, porque tal vez sea un poco largo, tal vez porque sea muy filosófico. Es un libro que nos lleva a replantearnos, a darle un poco todo vuelta, como él siempre decía, cuando algo no sabemos, lo damos vuelta y empezamos de nuevo. Es un libro donde comienza con un capítulo de filosofía, parte de Descartes, el problema cuerpo-alma, cuerpo-mente. Él se va a definir como su postura elementalista, innatista, endogenista, por ahí en contra de todo lo que era en ese momento el holismo, el psicologismo. Y él va en este libro a desarrollar un montón de temas, pero rápidamente, desde la síntesis proteica, la vesícula sináptica de Roberti, la acción de los neurolépticos, va a integrar un montón de trabajos anteriores, va a hablar de la teoría de la neurona de Cajar, a la cual va a adherir, pero va a explicar finalmente que la memoria, la neurobiología de la memoria es una puerta de entrada a una neurobiología psiquiátrica, que formar memoria es de reprimir genes de alguna manera. Bueno, acá él, en los dos últimos años, fue jefe de servicio en el Hospital Borda de 78 al 80, se tiene que ir del Borda, bueno, le dan un pase en forma forzada, estamos en la época militar, una época muy difícil y muy dura para él, muy triste, porque además ya ve a su padre, se va del Borda dejando todo, dejando sus preparados, sus libros,
y después él nunca va a querer volver a buscar sus trabajos. Quedó, mucho se perdió, pero lo que quedó, algunas cosas que quedaban, los directores que vinieron luego con la democracia quisieron que los retirara si quedaba algo, pero él nunca quiso volver a retirar nada de allí. Bueno, forma parte de su personalidad. Bueno, aquí terminamos entonces. Está 2 años fuera porque el pase que le dan es un pase forzado hacia la colonia y él renuncia porque es muy lejos, además esos 2 años da clases, pero bueno, por suerte para todos nosotros, en el año 82 llega al Hospital Moyano con un curso maravilloso avalado por Salud Mental, los días sábados, que todavía lo recuerdo, donde nos conocimos, y allí está. Se puede ver a muchos jefes de servicio de entonces, iba muchísima gente, no entraban los autos, el aula Jacob se había acondicionado y estaba hasta arriba, él hacía los dibujos en el pizarrón, que era lo que más le gustaba hacer, explicándonos todas sus teorías hasta el momento, y realmente, bueno, fue un curso maravilloso, inolvidable. Y justamente a partir de allí queda ya con nosotros en el hospital Moyano. Eh, Sus antiguos maestros ya habían quedado en el Borda, algunos habían fallecido como Melgar, otros iban a jubilarse luego, como el profesor Outes, que tanto quería como un padre. También el profesor Ipar, de a poco va a ir retirándose, o sea que al llegar al Moyano va a transformarse en nuestro único maestro. No porque no hubiera buenos psiquiatras en el Moyano, porque había jefe de servicio y demás, pero estaba inclusive el profesor Sabidet, que era del Moyano, pero que luego, eh, bueno, también es dejado cesante por el gobierno militar, sino no hacer una división entre Borda y Moyano como algo rival, sino como que algo que se va a completar en él, porque la primera parte en el Borda es su etapa de formación y de investigación continua neuroanatómica que le dio un conocimiento increíble que le permitió después aplicar esto en la segunda parte en el Moyano, que es una etapa primero más clínica, con un montón de investigaciones clínicas que va a modificar un montón de elementos de la psiquiatría de entonces, de ideas antiguas o que por ahí no eran del todo exactas, y la va a modificar, así como va a mover un poco la estantería, desde lo clínico, y también va a dar nuevas teorías desde lo psiquiátrico también, desde lo teórico. Bueno, entonces la carrera docente en el Hospital Moyano fue jefe de servicio, primero estuvo con el doctor Wainwright y luego fue jefe de servicio en el Pinel B y en el Tomás a Planta Baja, siendo sus discípulos desde entonces, lo van a continuar acompañando siempre, los doctores Darío Rojas y Mariano Outes, que es el hijo del profesor. ¿Mm? Y desde el año 96, fíjense los años que están en Moyano, del año 82 hasta el 2005, en que se retira, prácticamente los 9, 10 últimos años lo va a pasar en el laboratorio museo del profesor Jacob, donde va a poder trabajar con los preparados, pero no ya con los suyos, ¿no? Cortarle cerebro, eso ya no se va a hacer más, sino que va a trabajar con los preparados del museo. Bueno, sí, continúa en la etapa del Moyano, por supuesto va a seguir dando clases en el curso superior, va a seguir siendo convocado en diferentes entidades para seguir dando clases, por ejemplo, en la Universidad de Belgrano, diserta sobre el sistema límbico y memoria, sistema límbico y depresión, las jornadas psiquiátricas en el Hospital Esteves, después en un segundo congreso latinoamericano de anatomistas, fíjense ustedes, ¿no? La perfección del sistema hipocámpico hacia el cuerpo estriado en el cerebro humano, la complejidad. Era consultado por neurocirujanos, yo inclusive alguna vez lo he acompañado, que lo consultaban hasta de centros privados, ¿no? Eh, Organización Cerebral y Memoria, en la revista Cerebrum, que dirigía entonces el doctor Castelluccio. Y aquí me detengo porque viene la parte clínica. Viene una parte de estudios de la escuela de Wernicke y Claes Jonas de las formas agudas, que él tiene oportunidad de ver los pacientes, si bien está en un servicio de crónicos, pero también había pacientes agudos que eran derivados de guardia, pero él iba a la guardia asiduamente, donde el doctor Moyablón era el jefe, a quien le agradece por concurrir y han podido ver juntos este tema tan importante de la catatonía.
Y realmente él va a publicar un trabajo, la posición clínica de la catatonía, que va a ser revolucionario, porque va a sacar a la catatonía del lugar donde estaba de forma clínica de la esquizofrenia, de Kraepelin, para llevarla casi a la medicina general. Va a postular que la catatonía es una forma de reacción instintiva, como tal se relaciona con la histeria y la epilepsia y debe tener muchos síntomas que se parecen a un epiléptico, y entonces es una enfermedad basada en Calva, que va a ser el que lo va a describir originariamente. Va a decir que hay un límite de Calva, hay un estado que es la melancolía tónica y luego del cual va a pasar a tener síntomas motores, que son espasmos, beligeraciones e iteraciones. La catatonía en sentido estricto. Y luego de esto se puede complicar aún más con los síntomas neurovegetativos, de hipertermia grave de 40 grados, que no va a bajar, hematomas en piel de distinta evolución, después hipersecreción sebácea, escaras que se profundizan de un día para otro con gran rapidez, adelgazamiento endógeno, bueno, síntomas muy graves que requerían un tratamiento rápido, no se podía dudar. Tratamiento de elección para estos casos era el TEC, además se introdujo el tratamiento farmacológico de estos casos con las ampollas de lorazepam y otras más que también el doctor Monsalón implementó en la guardia. Y él trató un caso emblemático que está en sus libros, que era debido a una púrpura, ¿no? Porque ahora yo no me puedo poner a explicar todos los casos que pueden originar la catatonía por razones de tiempo, ¿no? Las causas exógenas, porque muchas veces estos casos eran derivados a guardias de otros hospitales, como casos que tenían base orgánica y luego no encontraban nada y volvían al hospital, ¿no es cierto? Al revés. Y entonces, ¿qué pasaba con estos casos? Que muchos de nuestras pacientes psiquiátricas no presentaban esta forma aguda, catatónica, y que las catatonías graves, agudas, que estamos comentando, presentaban una evolución distinta que era hacia un deterioro orgánico, hacia un cuadro demencial. Muchas veces, inclusive a veces los pacientes quedaban con un trastorno motor que había que enseñarles a caminar con andador y demás. Así que esto le valió el premio ACTA al doctor, bien merecido, por supuesto, en el año 88. Y esto le valió la relación con Sergio Starstein, el neurólogo que estaba en Fleni, muy conocido, y realmente fue varios años a Fleni, inclusive antes que se mudaran, cuando estaban en Barrio Norte, y en Fleni empezaron a tratar estos casos de esta manera, y el doctor intervino, además de concurrir por supuesto, a todas las bibliotecas, iba a la de Fleni, olvidé decir, a la de Facultad de Medicina, la de Leroy, de la academia, porque él siempre se pagó todas sus revistas y las copias, realmente no tenía ningún sponsor, es decir, todo lo hizo, inclusive se mandaba a traer artículos de afuera y también libros, o sea que él decía que a veces no necesitaba viajar para poder saber, ¿no es cierto? Era su forma de investigar y realmente estaba al tanto de las últimas novedades como de lo tradicional y antiguo, ¿no? Porque eso tampoco se puede desechar. Uno tiene que empezar una investigación, decía él, desde el comienzo, desde los clásicos, descripciones originales, buscar los orígenes, y luego también lo moderno que se estaba diciendo, el American Journal, y lo último que se decía. Él tenía todos los artículos, y realmente yo cuando llegaba a su casa encontraba a veces en una mesa larga de todas las especialidades, ¿no? Podía ser de psiquiatría, anatomía, arqueología, genética, física, química, que son los temas que después va a utilizar para elaborar sus diferentes teorías. Bueno, entonces, como les dije, estamos en Fleni, va a participar en simposios, habían ofrecido trabajar inclusive allí, pero él no quiso, publicó un trabajo, lóbulo frontal y psicosis, también en Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina. En el año 93, el doctor Néstor Marchand, que fue director del Hospital Moyano durante muchos años, refunda la APE y va a comenzar al año siguiente con los famosos congresos internacionales, que son los que siguen hasta ahora, y va a convocar al doctor Goldar para exponer en las conferencias inaugurales desde el año 94 hasta el 2008, en que se retira. Bueno, realmente fueron congresos muy importantes, donde concurrían personalidades de todo el mundo.
acá comienza a venir el profesor Beckman, ¿no es cierto? Y ahí la WKL, pero él ya, o sea, miran de que muchos años antes él ya tenía esta clasificación, le muestra a muchos pacientes cuando Beckman va al hospital, Beckman trae sus filmaciones, así que realmente postuló también que quería darle el premio Bernie, que fuera a Alemania, pero el doctor nunca fue. Bueno, pero realmente hubo un intercambio, el doctor siempre recibía a los profesores que venían invitados extranjeros, inclusive cuando vino Sarro hace muchos años, olvidé decir, y Robinson y muchos otros conocidos. O sea que su actividad docente fue incesante. Acá está tocando el piano, porque también tocaba piano, él había aprendido cuando era chico a tocar piano, perdón, a tocar piano, tango más que nada, pero tocaba de oído otras composiciones, sabía de memoria muchas óperas que le gustaba cantar, sobre todo cuando era más joven, después no tanto, pero se sabía las óperas de memoria, así que realmente también yo le decía que era un artista de la ciencia, porque le ponía todo un toque artístico, algo diferente, algo que hacía, que atraía desde el primer momento a que lo siguiéramos. Tenía un don especial. Así que realmente el arte es lo que pone, ¿no? Ese toque a la vida que hace que sea más llevadera, ¿no? Y nos ayuda en los momentos difíciles. Bueno, acá llegamos a un modelo neurobiológico de la mente, que es un trabajo, como les digo, que va con los doctores Rojas y Autes, que va a hacer, anuncia a lo que va a ser el libro después. Anatomía de la mente, por eso lo recomiendo que lo lean, porque también tiene por ahí dibujos y ejemplos sobre los valores preventivos que nos va a introducir en este tema. Y bueno, después cuando comente el libro lo voy a comentar bien, pero en esencia son dos cerebros aquí, uno dorsal y uno ventral, ¿no es cierto? Uno que va a excitar y uno que va a inhibir, va a hablar de una nueva clasificación de los valores y también de las zonas anatómicas que están alteradas en este juego, ¿no? Va a explicar cómo es la alteración de la conducta en el hombre. Bueno, por eso lo voy a explicar más adelante. Los fundamentos neurobiológicos de la ética, él se va a basar en una ética de valores y no en una ética racional. Va a integrar mesas en las disertaciones, en las conferencias inaugurales, que yo a veces, bueno, son verdaderos trabajos, porque fueron publicados todos en Almión, él quería que quedara justamente el registro, porque son trabajos de investigación, y a veces en el oral o en una filmación todo eso se pierde, entonces él tenía razón, porque lo escrito queda. Y entonces va a integrar estas mesas con los profesores, Klimovsky, Grondona, sobre la ética, y después, acá hablando de catatonía, olvidé decir que el trabajo original que se publicó, que le valió el premio, después se publicó con el doctor Starstein en una revista de la historia de la psiquiatría en Inglaterra, que realmente es en esencia el mismo trabajo, solo que postula una teoría fisiopatológica, que él después va a hablar en una conferencia inaugural acerca de cómo se produce la catatonía, ¿no? Cómo se produce la alteración del programa motor por el cual el paciente después no recuerda nada, es como un coma, hay un vacío, porque dice que hay una alteración del programa motor que altera los vectores configuracionales. Así que, bueno, es un poco complejo, pero él da la explicación siempre a todas las grandes enfermedades. Y acá hay dos trabajos que son pequeños, pero no por eso importantes, en comunicaciones de la revista Almión, hebefrenia el lóbulo temporal y esquizofrenia subcolateral, que relaciona síntomas hebefrénicos, las quejas hebefrénicas con una resonancia en donde se muestra una reducción del volumen temporal del lado derecho casi en un 20%. Entonces, realmente a veces esto no se ve, no se informa, porque no hay un infarto, una gran lesión. Entonces, para el que ve neurología, esto pasa desapercibido. Pero para un psiquiatra dice que hay que enseñar a ver las resonancias y ver el temporal y ver el orbitario para poder, que son las zonas nuestras, para poder ver esta reducción. Y ese mismo trabajo después lo lleva a un preparado del museo y allí va a poder ver
también lo mismo, una alteración, una predisposición especial del surco colateral con una reducción del volumen de esta zona, ¿no? Acá en este caso había también otras alteraciones porque, congénitas de este preparado del Museo del Dr. Jacob. La ciencia de la ética, espíritu, materia, bueno, esto ya lo comentamos, a 60 años del circuito emocional de Papez. Acá hay una foto conmigo en el Congreso Internacional, una foto también disertando, bueno, lindas fotos, lindos recuerdos de cuando venían los profesores y que se extrañaban que en un lugar aquí hubiera alguien que conociera tanto del cerebro, bueno, Beckman, ¿no? La clasificación de la WDKL, que él mismo le había enseñado en forma autodidacta, porque él era autodidacta en todo. Bueno, ontogenia y filosofía de la mente, acá plantea la relación entre eh, genio y locura, un tema muy tocado por Kretschmer, los geniales, por Rodrigo Nájera, por Lombroso, y es decir, que, ¿qué es lo que diferencia a un genio de una persona alienada? Bueno, lo saca de Kant, el genio desoculta, es un desocultador de la naturaleza, muestra la novedad y la presenta a la sociedad que es frenada, ¿no es cierto? La presenta y la sociedad la acepta porque está en el momento histórico para hacerlo, basándose en Spengler en los ciclos de la historia. Entonces, ambos comparten algo, ¿no? Que sería una diátesis, una vulnerabilidad, pero lo que ocurre es que en la demencia, en la alienación, habría una destrucción de mecanismos y en el genio hay un espíritu absoluto. Así que bueno, ha tocado todos los temas importantes, las conferencias eran fascinantes realmente. Bueno, acá tenemos un nuevo trabajo anatómico, que sobre algunos fascículos del cerebro medio basal, que es un trabajo donde va a publicar, eh, es el corolario de todo su trabajo en el Museo del Hospital Moyano, porque va a publicar más de 20 dibujos de estas zonas y va a llevar un trabajo de más de 20 páginas, 30. Realmente justifica, es como un broche que hace, pero ya con los preparados, no solo con sus propios preparados, sino con los del museo. Bueno, realmente es para los anatomistas, pero todo esto fundamenta sus enfermedades psiquiátricas porque va a tomar todas las zonas de amígdala, claustro, todas las zonas que están en relación con nuestras enfermedades, ¿no? Después, otros trabajos, psicopatología de la catatonía, bueno, ya lo comenté, la creación del objeto, que también fueron producto de disertación en las conferencias. Una foto del doctor en el laboratorio del Moyano, con su lupa estereoscópica que el doctor Marchand le había proporcionado y que también él quería mucho. Así que, bueno, estuvo en ambos laboratorios, pero fueron distintos tipos de trabajo que desarrolló. Acá habla del giro fusiforme, que va a tratarlo varias veces, ya dijimos en los trabajos publicados, y realmente él lo comentó en algún congreso internacional, y después, a los años, en American Journal salió publicado un trabajo en el cual se mencionaba esto, y realmente lo había publicado mucho antes el doctor Goldar. Esto lo destaca el doctor Monjablón en una carta a lectores. Es importante destacar esto, ¿no? Porque la originalidad y además desde el año 75 ya venía hablando sobre la alteración temporal en la esquizofrenia. Bueno, otros títulos, Fundamentos biológicos de la personalidad, homenaje a la obra científica de Braulio Moyano. En cada uno de estos trabajos, aunque parezca un homenaje, aunque parezca algo clínico, siempre hay una teoría, propone algo. Así que realmente sobre la significación morfológica del cerebro, sobre la organización del cerebro y la significación del tiempo, el origen del neocórtex. Aquí va a explicar el origen del cerebro, más o menos un tema tan importante y controversial. Va a tomar la teoría de la evolución, pero no para estar de acuerdo, sino porque dice que Darwin es lento, es gradual y los eslabones no se han encontrado, sino que los cambios son bruscos, diría Goldsmith, y los cambios se producen a través del ADN chatarra que no se utiliza, los cambios genéticos. Hay una transposición genética brusca, porque dice que la creación del cerebro humano, de la corteza, es nueva, ¿no? Viene de modificaciones anteriores, de evoluciones anteriores, que de las 4 capas de los animales primitivos o más, digamos, primitivos anfibios, no puede pasarse a 6 capas que tiene el mamífero, el vertebrado. Entonces, realmente
Bueno, pero esto es mucho más largo, o sea que él leyó la teoría de la evolución, él diría todo, o sea, para después dar sus conferencias o sus trabajos, ¿cierto?, de investigación. La metafísica del pensamiento, donde va a decir que afuera hay magnitudes, que solo hay magnitudes matemáticas que tenemos que tratar de traducir, mediante el intelecto, inteligere, y traducir ese exterior, ¿qué es la realidad? O sea, se va a plantear problemas y preguntas filosóficas que él va a tratar de contestar desde lo filosófico, porque conocía todos los sistemas filosóficos, siendo los filósofos que él siempre utilizaba, como sabemos, Platón, Heráclito y Parménides, y después, por supuesto, siempre Kant, también Nietzsche, pero va a utilizar Spengler para la filosofía de la historia, pero muchos más también, ¿no es cierto? Spinoza en algún momento, pero va a tomar, y también psicólogos, por supuesto, Jung, ¿no? Para fundamentar el arquetipo, el inconsciente colectivo. Así que realmente son trabajos muy complejos que el título ya nos plantea todo un desafío. Cuerpos, existencias y subsistencias, virus frutiforme. Bueno, otro trabajo, la esquizofrenia, una antropogénesis inconclusa. Este fue el último congreso internacional que presentó en esquizofrenia. Va a dar la teoría desde todos los puntos de vista que él conocía. ¿Qué sucedía con la esquizofrenia? El cerebro del mono y el hombre al nacer son similares, pero el mono se produce una especialización precoz, en cambio en el hombre durante todo el primer año de vida recién. Entonces se hace una expansión genética de sustancia blanca, la corteza lo rodea, y según Fletcher, según las leyes de mielinización, las últimas áreas son las más vulnerables, que son las que afectan justamente corteza temporal basal, giro fusiforme, el orbitario. Entonces se plantea a la esquizofrenia como una antropogénesis inconclusa, como una desfetalización precoz. Y esto es una teoría de la esquizofrenia, como también Beckman tiene la suya, ¿no es cierto?, de la malmigración neuronal en el segundo semestre, por una enfermedad viral. Bueno, él tiene su teoría de la esquizofrenia, o sea que era una enfermedad que lo desvelaba. Yo creo que le dio respuestas desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, de lo teórico, de lo clínico, desde lo anatómico. Así que realmente fue un trabajo que nos va a dejar pensando como todo lo de él. Bueno, después los libros. Primero voy a mencionar, este es previo, pero lo menciono primero, es el último, Introducción al diagnóstico de la psicosis. Bueno, este libro parece sencillo, porque tiene ejemplos clínicos, las pacientes están pintadas como si fueran reales, yo que conozco la mayoría de esas pacientes, bueno, realmente son descripciones vívidas allí donde estaban, en la sala, en los fondos, en sus quehaceres. Entonces realmente la descripción, incluso el estilo literario que utiliza, es realmente muy elogiado por gente entendida inclusive. Pero primero hay que leer a los clásicos, porque si no, cuando el doctor empieza a hacer las consideraciones, supone que uno ya leyó a los clásicos, no solamente la escuela alemana, sino la escuela francesa, para todo el mundo bipolar y psicosis maníaco-depresiva, también a Conrad, Minkowski, por supuesto, bueno, también Hecker, Calvan, Kraepelin, todos los más importantes que ahora por suerte están traducidos y que en esa época no lo eran. Entonces, el doctor va a basarse en el primer capítulo, que es esquizofrenia, y que es lo fundamental para él, va a dar las 3 formas de esquizofrenia para él, hebefrenia, demencia precoz y esquizofrenia apática, y después va a hablarnos de las formas residuales de la esquizofrenia, que son las formas más difíciles de clasificar, que muchas no están clasificadas, que muchas son formas combinadas, partiendo del concepto de que inercia y desinhibición, partiendo del concepto que inercia y desinhibición afectan diferentes rendimientos, ya sea del hablar, del no hablar, de mover los dedos, de sentarse de una manera especial, y va a dar todas las formas terminales de la esquizofrenia, o sea, procinética, paracinética, hipofémica, parafémica, según cómo se combinan inercia y desinhibición.
Después va a hablar del capítulo de la psicosis maníaco-depresiva, que se extendió mucho su concepto, la delimita, habla de la catatonía, en este caso con una paciente de una púrpura, como ya les comenté. Va a introducir el capítulo de psicosis delirantes transitorias, donde va a poner algunas de las psicosis marginales, y también él habla de conceptos que son distintos. Por ejemplo, el brote no produce defecto, como se decía habitualmente, sino que es una forma de reacción del cerebro a el avance del morbus cerebral. Entonces, también la forma no toma la clasificación a rajatabla de Wernicke, sino que de Leonard, sino que va a decir, por ejemplo, que la psicosis de la motilidad está incluida en la catatonía. Termina con una forma, hablando de las parafrenias, dando sus propias formas. Termina con los círculos concéntricos, que yo los puedo parafrasear a Rilke, círculos concéntricos, porque en este libro cierra toda la clínica, ¿no? Los círculos concéntricos que se pueden cerrar en un sistema. Y luego en el otro libro, para mí, encierra toda, en anatomía de la mente, encierra toda la teoría. En este libro, como ya les dije, plantea un cerebro dorsal y un cerebro ventral. El cerebro dorsal elabora emociones excitadoras, sería todo acción. Hay objetos que emiten actos y esos actos se corresponden con esos objetos mediante una convergencia configuracional. Es decir, que más allá del sensorio motor no hay un centro de la lógica. Nuestros propios actos son lógicos en sí. Y después va a haber un cerebro ventral, que es el yo, que va a usar mecanismos, emociones inhibitorias y valores preventivos para evitar que estos actos sean disparados. Entonces, la conducta es una adaptación entre ambos cerebros, dorsal y ventral. Y con esto, digamos, da respuesta a esa inquietud literaria que se había planteado. O sea, digamos, cierra con sus dos libros, lo clínico y lo teórico. Además, acá dejó publicada una de las tres poesías que él además tenía ficción por leer, y realmente, porque se dedicaba al arte, a la literatura, bueno, tomaba todas las disciplinas, porque, bueno, ha estado conmigo tantos años, realmente fue una vida ejemplar y siempre dejó abiertas líneas, a pesar de haber cerrado sus circuitos y dijo, no escribo más porque no tengo más nada que decir, dejó abiertas todas las líneas de investigación, quien quiera tomar lo anatómico, lo fisiopatológico, lo clínico, lo filosófico, siempre agreguen una disciplina más, la filosofía fue para él fundamental, y enriquecía todo, pero por supuesto que tomó todas las disciplinas y todas las ciencias, porque fue fundamentalmente un científico. No se consideraba médico a pesar de que lo fue y ejerció y fue muy buen médico, como vimos en la catatonía y muchos pacientes que fueron tratadas y que tanto lo querían a él, sus pacientes, ¿no? Y yo quiero terminar ya con un poema que, no con un poema de él, sino con una poesía de Hölderlin que a él tanto le gustaba, que se llama Dios, sí, que dice así: si muero en la deshonra, si mi alma antes no alcanza a vengar los agravios, si sucumbo al asedio de los envidiosos que hunden al genio en una tumba sin gloria, olvídame, no salves mi nombre de la mácula que lo cubre, corazón compasivo. Avergüénzate entonces, tú que has sido tan dulce conmigo, pero no antes. ¿Acaso no lo sé? Lejos de ti, mi argen custodio, lejos de ti, y bien pronto, los demonios crueles de la muerte intentarán romper las cuerdas de mi corazón. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente, en especial al doctor Ricardo Corral, por permitirme hacer un homenaje. Creo que hay mucho más. Y tenía que presentar las obras completas de Juan Carlos, porque realmente hay muchas cosas que no se conocen. Y bueno, por supuesto que es imposible explicar todo esto, pero realmente, afectivamente también es un homenaje desde el punto de vista intelectual y también afectivo de mi parte. Muchas gracias.